Un momentito, por favor. Listo, entonces voy a compartir pantalla para poder iniciar nuestra sesión. Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí se ve, profe. Sí, profesor. Sí, listo. Entonces comenzamos. Bien, el día de hoy nos toca ver el tema de inferencias, principios lógicos clásicos, tautologías notables, falacias formales y deducción natural. Una inferencia es un razonamiento. Un razonamiento consiste en que de ciertas premisas es posible llegar a una conclusión, de tal modo que la, la conclusión no será correcta, válida, si es que lo que se ha dicho en las premisas permite inferirla, ¿no? Por ejemplo, los peruanos son americanos, los limeños son peruanos, por lo tanto, los limeños son americanos. Tenemos aquí un ejemplo de inferencia, ¿no? En este caso, dos premisas, y a partir de estas dos premisas deducimos la conclusión. Esta inferencia intuitivamente es válida, pero la ciencia de la lógica no es una ciencia de intuiciones, sino de demostraciones. Esto se demuestra, ¿no? Nosotros el día de hoy no vamos a ver demostraciones de este tipo, vamos a ver demostraciones de otro tipo. Pero lo importante aquí es que se comprenda el concepto de inferencia o razonamiento. Cada vez que nosotros razonamos, siempre tenemos presente, aunque no lo sepamos, algunos principios, algunas estructuras lógicas, ¿no? que sustentan la validez de nuestro razonamiento, ¿no? Estos principios son llamados así, principios lógicos clásicos, pues fueron estudiados y analizados en la época de la griega clásica, eh, eh, por Aristóteles. La Grecia clásica, ¿no? Griega, dijo, de Grecia. El principio de identidad.
dice que cualquier cosa siempre es idéntica a sí misma y se puede estructurar del siguiente modo, ¿no? Si decimos P, entonces concluimos P. Ya saben ustedes que P es una variable que representa a cualquier información, ¿no? O proposición. Por ejemplo, si P representa a la puerta está abierta, la estructura que tenemos aquí se leería del siguiente modo, ¿no? Si la puerta está abierta, entonces la puerta está abierta. Como ustedes se podrán percatar, este principio es básico, simple, ¿no? Intuitivamente válido, ¿no? Si le aplicases la tabla de verdad, en la matriz principal resultará una tautología. Ya ustedes conocen las tablas de verdad, ¿no? Entonces, este principio, pues, es uno de los principios, es una de las estructuras más simples, ¿no? Y sin embargo, siempre está en todo razonamiento correcto, ¿no? Si algo es, entonces es. Luego tenemos el principio de no contradicción, que dice que no es posible que se dé una contradicción en una misma cosa, en el mismo sentido y en el mismo lugar y tiempo. Es imposible, es falso, que algo sea y a la vez no sea. Es imposible que la puerta esté abierta y no esté abierta. Es imposible que hoy sea de día y a la vez no sea de día, ¿no? Entonces creo que con este principio, ¿no? También intuitivamente podemos determinar que es válido, correcto. Luego tenemos el principio de tercio excluido. Cualquier cosa es o no es, en referencia a la misma cualidad, espacio y tiempo. Algo es o no es. P o no P. La puerta está abierta o no está abierta, pero no hay una tercera posibilidad. Repito, en nuestros razonamientos siempre están presentes, aunque no lo sepamos, estos principios lógicos clásicos sustentando nuestra argumentación, toda vez que nuestra argumentación sea válida. Pero la lógica se fue desarrollando, ¿no? Y en los siglos posteriores, los lógicos hallaron en las estructuras de nuestros razonamientos otro tipo de inferencias, también básicas, ¿no? Pero que también sustentan nuestros razonamientos. Han sido llamadas tautologías notables. Tenemos las equivalencias notables, que son reglas lógicas que permiten reemplazar o simplificar una fórmula por otra. Y tenemos las implicaciones notables, que son reglas lógicas que permiten inferir o deducir una fórmula a partir de otra. Entonces, las tautologías notables son estructuras, ¿no? Reglas que si se las somete a las tablas de verdad, resultarán tautológicas. Así se le llama justamente por eso, ¿no? Recuerdan que tautológico significa que en toda combinación posible, haciendo uso de las tablas de verdad, la matriz principal mostrará puros valores verdaderos. Las equivalencias notables sirven para reemplazar o simplificar una fórmula a partir de otra. Por eso es que su estructura básica es esta, ¿no? Una fórmula A es equivalente a una fórmula B. Lo que se afirme en la estructura A es equivalente a lo que se afirme en la estructura B, ¿no? Y las implicaciones notables son reglas lógicas que permiten inferir o deducir una fórmula a partir de otra. La primera, las equivalencias permiten reemplazar o simplificar. Las segundas permiten inferir o deducir. Es decir, de la información dada en la estructura A se puede inferir la información dada en la estructura B.
Entonces, mientras que en la primera se trabaja con un bicondicional, en la segunda se trabaja con un condicional. Ustedes conocen las equivalencias notables y por esa razón no nos vamos a detener mucho en ellas. Y las conocen porque la han visto ya en sus cursos de matemáticas, si mal no me equivoco, en aritmética. Idempotencia, la doble negación, la conmutatividad, la asociación, la distribución, ley de Morgan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Simplemente para ejemplificar. P. Si digo que si considero que P, voy a escribirlo aquí, ¿ya? Vamos a suponer que P significa, pues, la puerta está abierta, ¿no? Entonces, aquí diría, por ejemplo, ¿no? La puerta está abierta y la puerta está abierta. Todo eso es equivalente a decirlo una sola vez. La puerta está abierta. No agregas ni quitas más información por repetir esa misma información, ¿no? Aquí, es falso que la puerta no esté abierta. Es equivalente a decir la puerta está abierta, ¿no? Vamos a suponer que Q es otra información. Por ejemplo, la ventana está abierta. Ahora estamos hablando de la ventana. Entonces, por ejemplo, la conmutatividad, ¿no? La puerta está abierta y la ventana está abierta. Es equivalente a decir la ventana está abierta y la puerta está abierta. Al revés, ¿no? Conmutas, cambias de lugar simplemente, ¿no? Y así, aquí por ejemplo ustedes trabajan con 3 variables, entonces le agregarías otra información, ya cualquiera, ¿no? Cualquier información, ¿no? Cualquier información, ¿no? Entonces, comprenderás pues que no es necesario ejemplificar todas, ¿no? Aparte perderíamos el tiempo en algo que ustedes ya conocen porque lo han llevado en su curso de aritmética y no quiero detenerme en estos detalles. Aparte de como ustedes ya saben, a la lógica no le interesa lo que se diga, sino cómo se dice. No le interesa si estamos hablando de si la puerta o la ventana está abierta. Le interesa P, Q y la estructura, ¿no? Y la estructura. Tenemos otras equivalencias notables que ustedes también conocen. La definición de condicional, la definición de bicondicional en sus dos formas, la transposición, y las absorciones en sus 4 formas. De repente ustedes conozcan otras más y está muy bien, pero no es necesario pues listar todas, ¿no? Solamente algunas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no sea comprendido? Todo claro. Entonces, continuamos. El otro tipo de tautologías notables son las implicaciones notables, que como habíamos indicado, son reglas lógicas que sirven para inferir. Tenemos entonces al modus ponens, que hasta donde yo sé, ya esto es lo nuevo. Ustedes esto sí no lo han llevado en matemáticas, si mal no me equivoco, ¿no? Así que atención. El modus ponens, MP, ¿no? Tenemos aquí la estructura del modus ponens, ¿no? A ver, expliquémoslo. El modus ponens dice, si tienes una estructura condicional, por ejemplo, P entonces Q, y además tienes
¿no? El antecedente, o sea, P, llegas a concluir el consecuente, o sea, Q. Recuerden que estos tres puntitos que están aquí se lee por lo tanto. Esto se leería así entonces, ¿no? P, entonces Q. Tengo P, por lo tanto, obtengo Q. Esta es la estructura también del modus ponens. Si P, entonces Q. Y además confirmo P. De todo esto concluyo Q. Si estudio, entonces aprobaré el examen. Bueno, pues no, estudié, por lo tanto, aprobé. Si tú le aplicas la tabla de verdad al modus ponens, a esta estructura, en la matriz principal resultará una tautología. Modus tollens. Modus tollens. Si tienes una fórmula condicional, por ejemplo, P entonces Q, y si además tienes la alteración del consecuente, si el consecuente es Q, tendrías que tener no Q, la alteración, ojo, obtienes por conclusión la alteración del antecedente. Si estudio, entonces aprobaré el examen. No aprobé el examen, por lo tanto, no estudié. Esta es la estructura del modus tollens. Ya saben ustedes que si le aplicas la tabla de verdad a esta fórmula, resultará una tautología. Silogismo hipotético. Si tienes dos condicionales, por ejemplo, P entonces Q, Q entonces R, concluyes otra fórmula condicional formado por el antecedente de la primera, P en este caso, y el consecuente de la segunda, R en este caso. Por ejemplo, si estudio, entonces apruebo. Si apruebo, entonces me iré de viaje. Por lo tanto, si estudio, entonces me iré de viaje. Aquí tienes la estructura de este condicional, de esta implicación notable, ¿no? Si P, entonces Q, y si además Q, entonces R, de todo ello concluimos P, entonces R. Igualmente ya saben que si le aplicas la tabla de verdad, en la matriz principal resultará una tautología. Silogismo disyuntivo. Si tienes una fórmula disyuntiva, por ejemplo, P o Q, y si además tienes la negación o la alteración, ¿no?, de alguno de los componentes, la alteración de P o la alteración de Q, en este caso tienes la alteración de P, llegas a concluir el otro componente sin alterar, ¿no?, tal y como está. Puede ser la alteración de P, como en este caso, o puede ser también la alteración de Q, cualquiera de los dos, ojo, ¿ah?, y concluyes el otro componente, ¿no? Puede ser esta fórmula en donde se altera P, o puede ser esta otra en donde se altera Q, ¿no?
de todo esto concluyes el otro componente, cualquiera de los dos. Por ejemplo, ¿no? Juan es arquitecto o ingeniero. No es arquitecto, por lo tanto, es ingeniero, pues. Juan es arquitecto o ingeniero. No es ingeniero, por lo tanto, es arquitecto, pues. Fácil de comprender cuando le das un ejemplo simple, ¿no? Tenemos ahora la regla de la simplificación. Si tienes una fórmula conjuntiva, por ejemplo, P y Q, tú puedes concluir cualquiera de los componentes. Puedes concluir P, como en este ejemplo, o podrías también concluir Q, ¿no? Tienes P y Q, podrías concluir también el otro componente, cualquiera de los dos, ¿no? P y Q, entonces P y Q, entonces Q. Cualquiera de las dos. Juan es arquitecto y médico, por lo tanto, es arquitecto. Juan es arquitecto y médico, por lo tanto, es médico. Cualquiera de las dos. Adición. Atención con la fórmula de la adición, que lógicamente es bastante potente, pues puede ayudarnos mucho, pero también nos puede complicar la vida. La fórmula de la adición tiene una estructura simple. Si tienes P, entonces concluyes P o cualquier otra información, cualquier otra estructura. Esta Q que está aquí representa a cualquier información, cualquier estructura. Por ejemplo, ¿no? Si estudio P, ¿no? Si estudio, entonces concluyo que estudio o, no sé, pues, ¿no? O leeré un libro. Cualquier información, cualquier estructura. Si tengo P, concluyo ese mismo P o cualquier estructura, ¿no? No se olviden de ese detalle, es cualquier estructura. Vamos a demostrar por qué esto es válido, ¿no? ¿Cómo es que agregando cualquier cosa termina siendo válido? Porque eso es lo que te estoy diciendo justamente aquí, ¿no? A ver, vamos a analizar esto. Decimos que si tengo P, entonces concluyo P o cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. ¿Se acuerdan de su tabla de verdad? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en la clase anterior, sus tablas de verdad? Vamos a hacerlo con el método abreviado simplemente para que sea rápido, ¿ok? No, no usemos el método abreviado, usemos el método normal. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Son dos variables, PQ, así que son 4 combinaciones. P tiene que ser igual, ¿no? B, verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q será verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, veamos esta primera, ¿no? Es una disyunción, falso, falso, falso. Todas las demás combinaciones tienen que ser verdadero, ¿no? Y finalmente, lo que nos interesa, ¿no? La matriz principal. Es una condicional, ¿no? Y todas son verdaderas. Así que este razonamiento es un razonamiento correcto, es un razonamiento válido, ¿no? Aplicando la tabla de verdad, pero con el otro método, el método abreviado, decimos lo siguiente, ¿no?
Si esta estructura es un condicional, entonces será, vamos a suponer que es falso. Simplemente supongamos que es falso, ¿no? Todo este condicional. Si es falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente, o sea, todo esto, tiene que ser falso. Esta fórmula disyuntiva decimos que es falsa. Así que ambos componentes tienen que ser falsos. Es lo que se está cumpliendo aquí, pues, ¿no? El problema es que aquí hemos hallado una contradicción. Decimos que P es verdadero y asimismo decimos también que P es falso. Y en un mismo razonamiento no puede haber una contradicción. Así que lo que habíamos asumido de que era falso no puede ser, pues, ¿no? No puede ser. Entonces, si no es falso, tiene que ser verdadero. Así que esta fórmula ha sido nuevamente demostrada su validez. Es una forma válida. Significa que cualquier cosa que digamos bajo esa estructura siempre será un razonamiento correcto. ¿Cómo es eso de que se puede agregar cualquier cosa? Sí, se puede agregar cualquier cosa. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más complejo de repente. Si afirmo P, entonces concluyo P, ¿no? Concluyo P en disyunción con cualquier cosa, habíamos dicho, ¿no? ¿No? Con cualquier cosa. Entonces, pongámosle cualquier cosa, pues, ¿no? Vamos a colocarle, no sé, pues, negación de P, sí y solo sí, R, ¿ok? Le podemos poner también negación de Q o cualquier cosa, ¿no? Recuerda lo que habíamos dicho, ¿no? Puedes agregar cualquier cosa, cualquier información. Vamos a demostrar entonces que este razonamiento efectivamente es válido simplemente por su estructura. Tenemos aquí una fórmula condicional. Vamos a suponer que es falso. Entonces P tiene que ser verdadero y todo este consecuente tiene que ser falso, ¿no? Tenemos aquí una fórmula disyuntiva falsa, así que ambos componentes tienen que ser falsos. Listo, nuevamente hemos hallado esa misma contradicción, pues, ¿no? P verdadero, P falso. No puede haber una contradicción, entonces lo que asumimos no es falso, y si no es falso tiene que ser verdadero. Es decir, esta estructura es nuevamente una estructura válida. ¿Se comprendió? Veamos ahora la fórmula de la adjunción o conjunción. Es una fórmula bastante simple, ¿no? Si tienes dos o más informaciones en una misma estructura, entonces puedes unir esas informaciones bajo una conjunción. Por ejemplo, tienes P, la puerta está cerrada, tienes Q, la ventana está cerrada, entonces concluyes P y Q. La puerta está cerrada y la ventana está cerrada, ¿no? Fácil de entender, fácil de comprender. Pregunta. Dime si la estructura que te voy a mostrar a continuación es válida.
Esta estructura que te acabo de escribir aquí, esta que está acá, ¿es válida? No me escriban en el chat porque no estoy mirando el chat. Cuando uso mi lapicero electrónico no me permite mirar el chat, porque tengo que compartir todo. Pregunta, ¿esa estructura que está ahí es una estructura válida? No es necesario hacer la tabla de verdad, ¿ah? Una cuestión teórica tan solo. ¿Es esta una estructura válida? No, profe, porque tiene 3 elementos. No. Me parece bien que te hayas dado cuenta efectivamente que hay 3 elementos, pero en realidad eso no interesa mucho aquí. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Dentro de esta estructura. Miren, ¿ah? No sé qué salga, ¿ya? Yo no estudio, aquí se no ocupo, ¿no? Es una negación. Yo no estudio, sí y solo sí voy a la playa. Por lo tanto, concluyo que yo no estudio, sí y solo sí voy a la playa, o voy a la playa o no prendo mi computadora. Entonces, no voy a la playa. ¿Esta estructura es válida? ¿Este razonamiento es válido? Les ayudo rápidamente. Sí, es válido. Es correcto, es un razonamiento correcto. ¿Por qué? Porque esta estructura que está aquí, que la ves un poquito compleja, en realidad tiene esta estructura. Es esta estructura, la estructura de la adición es. Si la miras bien, es la estructura de la adición, ¿no? Y ya hemos explicado que la estructura de la adición es válida, sea la información que sea, ¿no? Es como si tú dijeses que esto es A, ¿no? Esto vuelve a ser A porque es lo mismo, o cualquier información, pues, ¿no? Cualquier información. Ahí está, yo le coloqué esta información, pues, ¿no? Cualquier información. A todo esto le colocas B, si gustas. Ya está. Ese es, bueno, ese es. ¿Se comprendió? O sea, teóricamente, sin necesidad de hacer tu tabla de verdad, teóricamente esta estructura es válida. Es un razonamiento correcto, diga lo que se diga. ¿Se comprendió? Entonces, cuidado con la adición. Los puede confundir. Es una fórmula muy potente, ojo, pero los puede confundir también. Dominarla, entenderla, comprenderla, les va a ayudar bastante, ¿no? Bien, entonces, continuamos. ¿Hay alguna pregunta en el chat de repente? Ninguna. Continuamos. Si no hay ninguna, entonces parece que todo está correcto. La clase anterior vimos falacias no formales. Hoy veremos las falacias formales. Les había indicado en la clase anterior que para ver las falacias formales tenemos antes que conocer las leyes lógicas. Ya las hemos conocido. Algunas. Modus ponens, modus tollens, entre otras. Así que ya estamos en condiciones de poder entender las falacias formales. Veamos la falacia del modus ponens. Esta es la estructura de la falacia del modus ponens. Una falacia es un razonamiento incorrecto, recuerda. Si tienes una estructura condicional, por ejemplo, P entonces Q, y afirmas el consecuente, o sea, Q en este ejemplo, concluyes el antecedente, P. Por ejemplo, ¿no? Si estudio, entonces aprobaré el examen. Aprobé el examen, por lo tanto, estudié. Este razonamiento es incorrecto, aunque parezca verdadero, aunque parezca válido, perdón, ¿no?
Porque si le aplicamos nuestra tabla de verdad, vamos a aplicar a una, ¿ya? P entonces Q. Y confirmo Q. Entonces, concluyo P, ¿no? Eso es la estructura. Esa es la estructura, ¿no? Vamos a aplicarle nuestra tabla de verdad, simplemente para ver, ¿no?, que no es una fórmula correcta. Si ustedes se acuerdan, ¿no? P es verdadero, verdadero, falso, falso. Este P también tiene que ser lo mismo, ¿no? P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿No? Vamos a cambiar de colorcito. Aquí, la fórmula del condicional, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora la fórmula de la conjunción, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Y finalmente, la fórmula de la condicional, que es la que nos interesa, pues, ¿no? Si el razonamiento fuese verdadero, válido, perdón, tendrían que salir puros valores verdaderos. Pero como ustedes se podrán percatar, no será así. Ah, no, perdón. Esto es verdadero también, ¿no? Acá es el problema. ¿Cómo se llama esta fórmula? Contingencia, ¿no? Contingencia. Significa que hay al menos una posibilidad de que este razonamiento sea incorrecto. Es decir, de haber aprobado sin haber estudiado, ¿no? Entonces, ahí tenemos la prueba de esta estructura, ¿no? Si estudio, entonces apruebo. Aprobé, por lo tanto, estudié. No necesariamente es así, ¿no? Es una falacia. Falacia del modus tollens. Si tienes una fórmula condicional, por ejemplo, P entonces Q, y además tienes la negación del antecedente, concluyes la negación del consecuente. Esa es la falacia del modus tollens. Igual, ¿no? Si le aplicas la tabla de verdad, ya no lo vamos a hacer, pues, ¿no? Y ustedes, si gustas, lo hacen con tranquilidad. Concluyes la negación del consecuente, ¿no? Eso es falacia. Por ejemplo, ¿no? Si estudio, entonces apruebo. No estudio, entonces no aprobaré. Falacia del silogismo hipotético, ¿no? Si P, entonces Q, y si Q, entonces R, entonces R, entonces P. Si estudio, entonces apruebo. Si apruebo, entonces me iré de viaje. Por lo tanto, si me voy de viaje, entonces estudio, ¿no? Igualmente, le puedes aplicar tu tabla de verdad a esta fórmula, que es la misma que vemos ahí. Entonces, R, entonces P, ¿no? Y finalmente, la falacia del silogismo disyuntivo. Si tienes una fórmula disyuntiva, por ejemplo, P o Q, y si además tienes tienes cualquiera de los componentes, cualquiera de ellos, concluyes la negación del otro componente, ¿no? Puedes tener P o Q y tienes Q, concluyes la negación de P. Y eso es una falacia, ¿no? Juan es arquitecto o ingeniero. Es arquitecto, por lo tanto, no es ingeniero. Es una falacia, ¿no? Juan, ¿es arquitecto o ingeniero? ¿Es ingeniero? Ah, entonces no es arquitecto, ¿no? Es una falacia, es un error lógico.
Bien, jóvenes, entonces tengan cuidado de confundir las falacias con las leyes lógicas, ¿no? Esta es la falacia. La ley lógica que está transgrediendo es esta. P, entonces Q, se afirma P, por lo tanto concluyes Q. Este es el modus ponens. Este es el razonamiento correcto, ¿no? En el caso del modus tollens, ¿no? P, entonces Q, negación de Q, por lo tanto, negación de P. Este es el razonamiento correcto. Aquí, P, entonces Q, Q, entonces R, por lo tanto, P, entonces R. Este es el razonamiento correcto. Y en el caso del silogismo disyuntivo, ¿no? Sería P o Q, negación de cualquiera de los componentes para obtener el otro componente, ¿no? Este es el razonamiento correcto. Puede ser negación de P o negación de Q. Bien, bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Vamos a ver un ejemplo, perdón, de deducción natural, que es la forma de demostrar la validez de un razonamiento haciendo uso de las tautologías notables que acabamos de ver. Ustedes, ¿no? Tienen un ejemplo parecido en su boletín, ¿no? Parecido, no igual, si me no equivoco, ¿no? Si eres panadero, entonces tienes quesos. ¿Eres panadero o eres ratero? No eres ratero, por lo tanto, tienes queso. Es un ejemplo simple, ¿no? Bastante simple, que nos permitirá entender el uso de la deducción natural, ¿no? Tienes aquí un razonamiento, una inferencia, que está formada por 3 premisas. Y de esas 3 premisas se deduce la conclusión, ¿no? Lo que queremos es demostrar que efectivamente la conclusión se deriva de las premisas. Ustedes podrán percatarse que este razonamiento, intuitivamente hablando, es correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa si no te dan el razonamiento de esta manera, sino te dan el razonamiento solamente por su estructura? Por ejemplo, ¿no? Si eres panadero, entonces tienes quesos, ¿no? Te dicen P, entonces Q, nada más. Esa es la premisa 1. La premisa 2, ¿eres panadero o herradero? P o R. La premisa 3, niega R, no eres ratero. Por lo tanto, concluyes, tienes quesos. Vamos a demostrar, ¿no?, que de estas estructuras se deduce esta estructura que está aquí. Ya sin hablar de quesos o de panadero o de rateros. Toda esta parte que está aquí la vamos a colocar a un costadito. Por lo tanto, Q. Listo. Vamos a demostrar entonces, la demostración es muy simple, ¿no? De este ejemplo, ¿no? Veamos, veamos. ¿Se acuerdan ustedes de su silogismo disyuntivo? Lo voy a copiar a un costadito aquí, ¿ya? ¿Qué decía el silogismo disyuntivo? Decía que si tienes una fórmula disyuntiva, por ejemplo, A o B, y si además tienes la negación de alguno de los componentes, pues puede que tenga la negación de A o puede que tenga la negación de B, entonces concluyes el otro componente. En este ejemplo, concluirías A, ¿no? Bien, eso es lo que está sucediendo aquí. Mira, si tú observas las premisas 2 y 3, tienes esa estructura como para que puedas aplicar silogismo disyuntivo, SD, a las premisas 2 y 3. Entonces aparecerá una cuarta premisa.
que sería la conclusión de ambas. P o R. Tengo no R, por lo tanto obtengo P. Listo. Ahora observa la premisa 1 y observa la premisa 4. ¿Te acuerdas de tu modus ponens? La regla que vimos hace un momento. Dice el modus ponens, si tienes una fórmula condicional y si además tienes el antecedente de esa fórmula condicional, obtienes el consecuente. Y eso es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Tienes la fórmula condicional P, entonces Q, y además tienes ya el antecedente P. Entonces concluyes Q. Modus ponens, MP, aplicado a la premisa 1 y a la premisa 4, para obtener la premisa 5. Listo, suficiente, ya no hay necesidad de más. Hemos demostrado que Q se deduce de esas premisas. ¿Se comprendió? Solo hemos usado, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, solamente hemos usado silogismo disyuntivo y modus ponens. No fue necesario usar más. Bien, jóvenes, entonces aquí nos detenemos. Ustedes tienen en su boletín ejercicios para que puedan practicar la deducción natural haciendo uso de las reglas que hemos visto. El día viernes el día miércoles que nos toca, ¿no? Podemos absolver algunas de sus inquietudes, ¿no? Pero tienen ustedes que hacerlo. Así que ahí está, hemos visto toda la teoría. Entonces aquí nos detenemos. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, cuídense. Chau, chau. Gracias, profesor. Luego, Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. profesor. Chao, chao.